Buenas, mi nombre es Nicole Rivero y pertenezco a la sección D de la materia de dibujo marítimo aplicado. Y a continuación les hablaré sobre la lectura e interpretación de planos de tuberías en el buque. Las tuberías son usadas a bordo del buque para conducir agua salada, dulce, vapor, a presiones y temperaturas varias, aceite combustible y lubricante, gasolina, aire comprimido y ciertos gases. Voy a dar una pequeña introducción primero para entrar en tema. Las tuberías. La tubería es un sistema que cumple la función de transportar agua u otro fluido. Se suele elaborar con materiales muy diversos. Cuando el líquido transportado es petróleo, se utiliza la denominación específica de oleoducto. Cuando el fluido transportado es gas, se utiliza la denominación específica de gasoducto. También es posible transportar mediante tubería materiales que, si bien no son fluidos, se adecúan a este sistema, que serían hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, entre otros. Los planos son la superficie que es generada por la intersección de una o más líneas rectas o curvas. Pueden ser cuadradas, rectangular, circular, triangular, irregular, entre otras. Es utilizado para representar gráficamente un objeto o conjunto de objetos relacionados entre sí. Los planos de tubería son representaciones gráficas de equipos, tuberías y accesorios de una planta. En los procesos industriales, como transporte de gases, fluidos y cables para el transporte de fluido eléctrico generalmente, son representados en los planos técnicos, a través de trazos de líneas de tuberías y por símbolos para cada una de las clases y de los componentes o accesorios, por ejemplo, las válvulas, codos, motobombas, entre otras. Dependiendo del funcionamiento y del fluido que la tubería transporte, se le asigna un color específico para diferenciar cada tubería en un plano de buque, que estos serían negro, residuos, aguas grasas, gases de escape o aguas residuales; azul, agua dulce; marrón, aceite combustible; verde, agua de mar; anaranjado, aceites que no son combustibles; plateado, vapor; el blanco, aire en sistema de ventilación; el violeta, ácidos o álcalis; amarillo, ocre, los gases inflamables; el gris, gases no inflamables; el rojo, bomberos y protección contra incendios. El sistema de representación es empleado en el plano de dibujos de tuberías y son utilizados dos sistemas a saber, que estarían el sistema de trazado a escala y el sistema esquemático. Es importante señalar que el personal encargado de montaje o de interpretación del plano deberá estar en capacidad de interpretar y definir las características de la red o sistema de tuberías plasmados en el plano. Ahora, el sistema de trazado a escala, también llamado trazo a línea doble o real, es una línea fantasma y consiste en una línea formada por trazos largos y dos puntos entre ellos. Se emplean principalmente para tubos grandes, generalmente con bridas, como en las obras de calderas o de centrales o plantas eléctricas, en que las longitudes son críticas, y especialmente cuando el tubo no se corta y ajusta en la obra. El sistema esquemático son la base de trazados y formas compuestas que consisten en un trazado abierto o cerrado que puede ser de autoinserción. Se emplean en los dibujos que se hacen a escala pequeña, como los planos arquitectónicos, los de distribución de plata, entre otros. Cuando las tuberías conducen líquidos diferentes o una misma sustancia en distintos estados físicos, se identifican por un código de símbolos o se hace variar el trazo. La simple línea que representa la tubería en el dibujo debe hacerse más gruesa que las demás líneas del dibujo. Tipos de proyecciones. La representación de redes de tuberías en planos técnicos puede variar en función de la posibilidad de interpretar con mayor facilidad los detalles de la red, permitiendo diferentes tipos de proyección que son los planos isométricos, sería el primero. En el caso de proyecciones isométricos, los dibujos de tubería suelen ser en representación real,
dando a conocer detalles característicos de los componentes del sistema. En algunos casos el dibujo en visual real permite ver con claridad los componentes del sistema y se suelen identificar con ítems para que quien interpreta el plano determine la cantidad o detalles de los componentes. Para el caso de dibujos de tuberías en proyección isométrica y en representación simplificada, se suelen incluir dentro del dibujo los nombres o características de los componentes. Ahora, la proyección ortogonal. La representación ortogonal de tuberías es muy empleada, dada la facilidad de hacer una lectura de las dimensiones de los tramos de tubería. Claro está que por su naturaleza se deben incluir varias vistas para poder definir todas las dimensiones. Ellas serán la vista frontal, la vista de planta o superior y una vista lateral en caso de ser necesaria. Como la representación ortogonal incluye varias vistas, es necesario para dar claridad incluir el contorno de las tuberías, mostrar el contorno circular de la tubería en los casos donde observamos el tubo por su eje y se quiere indicar que la tubería sigue en recorrido perpendicular al plano que observamos. Los símbolos aplicados al dibujo de tuberías son los siguientes. Ahora, los símbolos aplicados al dibujo de tubería. Los símbolos son muy empleados en el dibujo de las tuberías, porque en muchos casos resulta complejo representar de forma real los componentes de un sistema de tuberías. Lo ideal es emplear símbolos que representen los componentes o accesorios y estos a su vez se introducen entre los trazados de tubería. Para ordenar un poco esta serie de símbolos se agrupan de la siguiente manera. Símbolos de tubería, símbolos de empalmes, símbolos de accesorios, símbolos de válvulas y símbolos de dispositivos o equipos. Ahora voy a definir cada una de ellas. La simbología de tuberías. Una gran variedad de tubos y otros conductos se encuentra disponible para el abastecimiento de líquidos y gases a los componentes mecánicos o desde un afluente de abastecimiento a una máquina. El símbolo general para representar un tramo de tubería es una línea recta que puede variar en su grosor si el sistema plano incluye, por ejemplo, líneas de tubería principales de proceso o líneas de tuberías secundarias. Este se puede clasificar en dos métodos. En el primer método, el trazado varía en función de la visibilidad de tramos de tuberías en el plano, que está la sección o tramo visible de tubería y la sección o tramo oculto. Ahora, en el segundo método del trazado de la tubería varía según la naturaleza del fluido, se indica por designación. Está la sección o tramo visible de tubería o la sección o tramo oculto. Símbolos de empalmes. La representación simbólica de empalmes puede variar en función de la naturaleza del mismo. Es decir, en un sistema de tuberías los empalmes pueden ser brivados, roscadas, de espiga o campana y soldada. Estas características implicarán que las representaciones en el plano varían. Ahora, el empalme bridada. Estos empalmes se representan con un trazo doble perpendicular a la línea de tubería. El empalme roscado. Estos empalmes se representan con un trazo simple perpendicular a la línea de tubería. El empalme de espiga o campana. Estos empalmes se representan por un arco que quiere decir que un tramo de tubería terminado en espiga se acopla con el otro que inicia en campana. El empalme soldado. Estos empalmes se representan por un punto y una X en el punto de empalme. Ahora, los símbolos de accesorios. Los accesorios para tubos son la pieza usadas para conectar y formar la tubería. Los accesorios se especifican por el nombre, el tamaño nominal del tubo y el material. Dentro de los accesorios más comunes empleados en sistemas de tubería están los codos. Se utilizan para cambiar la dirección de una tubería, ya sea un ángulo de 90 o un ángulo de 45 grados. De un ángulo 90 tenemos brivada, roscada, espiga y campana o soldada.
De ángulo 45 están brivada, roscada, espiga y campana y soldada. Ahora, las uniones universales. Las uniones o tuercas de unión se usan para cerrar sistemas y conectar tubos que hayan de demostrar ocasionalmente. Los tipos de uniones. Una unión universal está compuesta de 3 piezas, 2 de las cuales van atornilladas firmemente en los extremos de los tubos que se conectan. La tercera pieza se presiona hasta juntarlas, formando la empacadura, una junta hermética. Las uniones soldadas eliminan la posibilidad de fugas entre la brida y el tubo. Se emplea con éxito en las tuberías sujetas a altas temperaturas, presiones y fuertes deformaciones por dilatación. La brida de collar para soldar se consigue en los diversos tamaños de tubos. Un reductor es semejante a un acople, pero tiene sus 2 extremos roscados para tubos de diferente diámetro. Los tubos se conectan también rascándolos dentro de bridas o platinas de fundición y uniendo las bridas por medio de pernos, a no ser que las presiones presentes sean muy bajas. Se recomiendan las juntas de brida para todos los sistemas que requieren tubo de más de 4 pulgadas de diámetro. Están bridada, roscada, espiga y campana y soldada. Cruz es un accesorio que se usa para conectar tubería de polietileno con algún otro elemento de la instalación que tenga rosca. Este accesorio se caracteriza por su alta resistencia y firmeza y son utilizadas en la industria. Están bridada, roscada, espiga y campana y soldada. Ahora, los símbolos de válvulas. Las válvulas son accesorios de sistemas de tuberías que permiten regular el flujo de fluido. En función de la naturaleza del fluido se usan diferentes tipos, las cuales permiten regular el flujo o restringirlo herméticamente. Algunas válvulas comúnmente empleadas son la válvula de compuerta, usada para agua y otros líquidos, que permite su circulación o paso en línea recta. La válvula de globo, usada para estrangular la corriente de vapor u otros fluidos. La válvula de retención de Charnella, permite la circulación en un solo sentido. Válvula de mariposa, se cierra y se abre con un cuarto de vuelta, pero no cierra tan herméticamente como para impedir el paso de vapor y se usa solamente como registro o para retención. La válvula de ángulo permite tener un flujo de caudal regular sin excesivas turbulencias y es adecuada para disminuir la erosión cuando ésta es considerable por las características del fluido o bien por la excesiva presión diferencial. Y por último, los símbolos de dispositivos o equipos. En el dibujo de plantas industriales o de procesos donde se incluyen tuberías para transportar cualquier tipo de fluido, se puede emplear gran cantidad de símbolos que representan cualquier tipo de elementos que se incluye en dichas instalaciones. 1. Caldera para combustible sólido. 2. Caldera para combustible líquido. 3. Caldera con gas combustible. 4. Caldera calentada mediante electricidad. 5. Módulos de calor o intercambiadores de calor. 6. Bomba hidráulica y 7. Bomba de fluido. Esta fue toda mi exposición y espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.